Nota. Este fic no es de mi propiedad. Créditos a su respectivo creador. Link del fic en la descripción. Fate. Perky Jackson, lucha contra Ares. Y Perky y Shiro habían conseguido separar a Annabeth del juego de urbanización al que estaba enganchada, pero ahora tendrían que encontrar a Grover, Rin y Ryder, pero si Ryder estuviera enganchada a algo, Shiro no podría usar a Ruler con ella, ya que cabía la posibilidad que volviera la personalidad de Medusa de ese mundo, por lo que podría ser peligroso. Con la ayuda de Annabeth establecieron un plan según los gustos de sus acompañantes. Grover era una persona que, si bien no le gustaba mucho el juego, en lo que a apuestas se refiere, es posible que se haya enganchado a un juego de granjas o uno simple como un juego de romper ladrillos, ya que no eran muy estresantes y eran tranquilos, aparte de que podría estar en un bar tomando zumos naturales. Rin, por otra parte, era una mujer que quería tener más dinero a como de lugar, por lo que lo más seguro es que esté en la zona de casino estudiando una mesa de juego para intentar ganar todo el dinero que pudiera, y Ryder puede que esté en un sitio tranquilo. Durante el tiempo que han estado juntos se ha podido demostrar que le gustaba la lectura, por lo que lo más seguro es que esté en un lugar tranquilo para poder leer sin interrupciones. Una vez establecidos los posibles lugares, decidieron ir primero a por Grover. Tenían prisa y él podría ser el más cercano, ya que en la misma zona de juegos estaba el bar de zumos. Primero preguntaron a un auxiliar si habían juego para desestresas o con poca acción. La auxiliar asintió con una sonrisa y los acompañó a esos juegos, siendo que al final no había ningún sátiro. Después de despedirse del auxiliar, estos fueron al bar de zumos donde, en una mesa alejada, estaba Grover tomando un zumo de color verde como si fuese un batido de proteínas de las películas. Grover, dijo Perky mientras se acercaba a él muy rápido, seguido de Annabeth y Shiro, haciendo que el sátiro alzara la cabeza. Oh, genial, ¿puedes escucharme? Claro que sí, no estoy sordo, dijo el chico cabra. ¿Por qué venís tan deprisa? Tenemos que irnos de aquí ya, dijo Perky muy serio. Ares nos ha retado a salir de este lugar cuanto antes. Creemos que puede ser el que tenga el casco de Hades y conozca al ladrón del rayo. Grover se quedó callado durante unos segundos, miró su vaso y luego dio un gran trago, terminándose de golpe todo su contenido para acompañar a los chicos en busca de la Magus y su acompañante lectora. Primero fueron en busca de Ryder, ya que los lugares en los que reinara la paz en un hotel son pocos, mientras que mesas de juegos en un casino de un hotel no se podrían contar con todos los dedos del cuerpo. El gerente les dijo que había una zona para fumadores en los que los lectores solían ir, no solo porque estuviera bien ventilado con extractores, sino que también había silencio y asientos para que pudieran sentarse las personas que lo necesitaran o gustasen de ello. Tras escuchar eso, todos siguieron las indicaciones del gerente para llegar a la zona, dejando ver una especie de sala hecha de ventana donde había extractores en el techo y unos cuantos bancos donde la mujer de pelo rosado estaba leyendo uno de sus libros. Perky estuvo por entrar, pero fue detenido por Shiro. Este le dio a entender que era él el que iba a ir a hablar con ella. Perky no se negó, por lo que esperó fuera con el resto. Shiro entró sin miramientos a la zona de fumadores, reconociendo el olor del tabaco en el ambiente. Eso le trajo unos pocos recuerdos de su padre Kiritsugu. Sacudió la cabeza para alejar por el momento esos pensamientos. No tenía tiempo para ponerse triste por su padre adoptivo fallecido. Con paso firme llegó a Ryder, la cual no le dio una segunda mirada aunque sabía que él estaba allí. ¿Qué sucede, Shiro?, dijo pasando una página de su libro. ¿Os habéis cansado de jugar en este hotel? Ya llevo 3 libros y voy por la mitad del cuarto. ¿Nos vamos ya? Sí, solo debemos encontrar a Rin y nos podremos ir, dijo el pelirrojo. ¿Y por qué no pruebas a rastrearla por el olor?, dijo la gorgona con seriedad, haciendo que Shiro abriera los ojos. El Shiro de mi mundo podía detectar la magia por el olfato. Imagino que tú también. Has estado mucho tiempo con ella, imagino que habrás memorizado su olor mejor que nadie. Por favor, no lo digas así, dijo este con la cara un poco roja. Haces que parezca algo que no es. Pero lo es, dijo ella mientras se ponía de pie y agarraba los libros que tenía. Puedes olerla y eso es bueno, aunque suene pervertido. No tenía pensado hacer eso delante del resto, dijo este derrotado, pero cediendo al final. Con eso dicho, los dos salieron y comenzaron a caminar a la entrada del casino. Annabeth estuvo tentada a llamar a otro auxiliar, pero Shiro, con la cara sonrojada, comenzó a olisquear el aire, haciendo que el grupo de semidioses y sátiro lo mirasen muy extrañados. Annabeth estaba tan confundida por lo que estaba viendo que casi le reprender por estar haciendo el tonto, pero cuando iba a hacerlo se puso a caminar en silencio.
Estuvieron caminando durante unos instantes mientras Shirou olisqueando el aire como si fuese un sabueso rastreador. Después de 2 minutos más tarde después de haber empezado llegaron a una mesa de póker donde Rin no dejaba de mirar a las cartas como si las estuviese contando, pero al final dejó de mirarlos. ¿Qué pasa?, dijo Rin al ver las caras de sus compañeros. Tenemos que irnos, es importante, dijo Shirou explicando brevemente lo que estaba sucediendo y que tenían que salir. Ella escuchó con atención lo que estaban diciendo. Por lo que había escuchado era posible que el hotel en el que estaban estaba encantado y que tenían que salir cuanto antes. Shirou dio la idea de usar a Rum y Breaker en el propio hotel, pero Rin le quitó la idea ya que era posible que el propio hotel pudiera tener un encantamiento para mantener viva a la gente que lleve dentro muchos años, por lo que no solo dejaría libres a todos, sino que los estarían condenando a la muerte inminente. Cuando ya todo fue explicado todos fueron a recoger su equipaje y salieron corriendo empujando con eso al recepcionista no sin antes robar la tarjeta ya que era posible que tuviera dinero, solo uno de ellos podría haber tenido esa idea en mente. Cuando salieron del hotel era ya un atardecer de un día que no sabían, pero se habían encontrado con Ares sentado en una moto. Parecía listo para irse pero la aparición del grupo pareció haber frustrado sus planes. «Oh, vamos», dijo el dios de la guerra. «Pensé que os ibais a quedar en el hotel toda vuestra existencia, hubiera sido buena idea a la larga. Danos el casco de Hades», dijo Perky. «Y dinos qué sabes del ladrón del rayo». «¿Qué rayo?», dijo Ares para luego mirar en una de las alforjas que había en su moto. «¿Te refieres a este rayo?», mostró el rayo maestro de Zeus. «Lo tengo para que empiece una pequeña guerra, últimamente he estado aburrido por no haber estado haciendo nada más que ir a bares, conocer mujeres y tener hijos, quiero algo de acción». «Pues vete tú solo al infierno y ponte a matar monstruos», dijo Rin desde la lejanía sin llegar a molestar a Ares. «Pero bueno», dijo el dios. «Solo te daré el rayo y el casco si eres capaz de derrotarme en una pelea aquí en medio de la ciudad, no te preocupes por los mortales, he puesto una capa de niebla que no les deja ver nada. Será una pelea clásica, 1 contra 1 hasta que uno no pueda más y espero que estén bien entrenado, ya que usaré el rayo y el casco de Hades». «¿De verdad crees que te vamos a dejarle luchar a él solo?», dijo Shirou con una mirada seria. «¿Luchará él solo, o destruiré el hotel y a todas las personas que están dentro si no?», dijo Ares mientras se ponía un gorro. Ese gorro debió ser una forma del casco de Hades ya que, cuando se lo ajustó este desapareció de la vista de Perky. Este se quedó mirando a todos los lados intentando buscar una forma de localizar al dios de la guerra, pero al estar en asfalto no podía localizar muy bien el movimiento en el suelo como podría ser en una zona con hierba, arena o tierra, por lo que al final no pudo ver de dónde vino un rayo que le impactó en la espalda haciendo que un dolor atravesara su cuerpo, sintió como su cuerpo se entumecía y como su cuerpo le fallaban. Intentó con todas sus fuerzas pero Ares se lo impidió dándole una patada en el costado lanzándolo contra un coche haciendo que su alarma se activara haciendo que Perky se sintiera aturdido no solo por el golpe sino también por el sonido. Con un poco de ayuda del coche consiguió ponerse de nuevo de pie mientras sacaba su espada y se intentaba poner en una posición defensiva. Al final que sacara su espada fue peor. El próximo rayo se vio atraído por el metal de la espada, haciendo que el semidios sintiera que su brazo se durmiera y no pudiera sentir nada ni moverlo, haciendo que sea un peso muerto para la pelea. Por suerte llegó a esquivar algunos rayos que el dios de la guerra le lanzaba, puede que no tuviese buena puntería. Perky no podía hacer nada si Ares seguía teniendo el casco de Hades. Miró a su alrededor como un loco buscando algo que pudiera usar a su favor con el dios de la guerra. En la calle había coches, farolas, sus compañeros y una boca de incendios. Casi pasa por alto la boca de incendios, pero cuando se fijó con más atención corrió hacia ella, él sabía que el agua siempre le ayudaría. Tardó unos pocos segundos en llegar, pero no hubo ningún rayo que interrumpió su camino, puede que Ares le haya tenido lástima o quería ver qué hacía el chico. Cuando llegó abrazó la boca de incendios intentando sentir el agua que había en su interior. Poco a poco notó como la presión de la boca estaba empezando a aumentar, cosa que fue notada por Ares por el sonido que estaba haciendo. El dios de la guerra apareció al costado del semidios, dando un golpe físico con el rayo, haciendo que éste sacara un grito agónico y cayera al suelo. Sus compañeros querían hacer algo en contra de Ares, pero no podía hacerlo por la amenaza de Ares y por la petición de Hades.
Perky vio como Ares volvía a desaparecer con una gran sonrisa. Maldito enfermo, se decía Perky en su mente. Este recibió otro golpe haciendo que se quedara de nuevo en el suelo. En ese momento Perky tuvo una idea. Perky se quedó tirado en el suelo con las manos extendidas en el suelo y con los ojos cerrados, como si fuese inconsciente. Esto hizo que el dios volviera a aparecer. Perky se estuvo concentrando en la boca de incendios, la cual estaba a una distancia grande. «Oh, ¿ya está?», dijo Ares mientras se acercaba a él. «Pensé que durarías un poco más, después de todo te encargaron la misión a ti, bueno, por lo menos te irás mientras duermes, será una muerte lamentable». Ares levantó poco a poco el rayo, como si quisiera ver si Perky se levantaba en el último momento para intentar sorprenderle. Cuando vio que no lo hizo, dejó caer una cara de aburrimiento que no podía con ella y comenzó a cargar el rayo de energía y, llámalo suerte, llámalo conveniencia, pero la boca de incendios estalló en el momento que Ares estaba por lanzar al rayo más potente que tenía. Un gran torrente de agua empujó a Ares lejos de Perky mientras una pequeña burbuja se tragaba el cuerpo del semidios para sanarlo. El dios de la guerra miró al chico con una sonrisa loca. «Genial, estupendo, empecemos con el segundo asalto», dijo Ares con una sonrisa maníaca mientras Perky comenzaba a manipular el agua mientras tomaba una postura ofensiva haciendo que el agua se acumulase a su alrededor. Fate. Perky Jackson, la pelea contra Ares II y la llegada al Olimpo. Perky comenzó a canalizar el agua que había a su alrededor mientras Ares corría hacia él con una sonrisa maníaca sin activar el casco de Hades, por lo que seguía siendo visible para Perky. El dios iba como loco con el rayo de Zeus, como si fuese un bate de béisbol. Perky vio cómo se acercaba y comenzó a canalizar el agua de la boca de incendios como si fuesen látigos que intentaron golpear al dios. Ares, haciendo gala de una gran agilidad, consiguió esquivar los látigos con saltos y piruetas muy parecidas a las de las películas, llegó hasta Perky intentando darle un golpe con el rayo. A unos pocos centímetros de darle con el rayo, Perky consiguió canalizar el agua como un gran chorro a presión que empujó al dios unos pocos metros atrás dándole espacio a Perky para que pudiera pensar en una estrategia, pero Ares activó el casco de oscuridad de su tío y desapareció de la vista de Perky. El semidios miró a todos los lados como si los estuviera buscando, pero no podía localizarlo de ninguna manera. Perky terminó por hacer una cosa que, en el futuro diría que fue su mejor hazaña contra un dios por su gran intelecto. Reunió todo el agua que había en la zona y la tiró al cielo para luego esparcirla a modo de lluvia. Esto causó un grito de molestia de la Magus de doble coleta y un gruñido de Annabeth. Esta táctica hizo que se formaran charcos en el suelo y que el cuerpo del dios se mojara haciendo que se formara algo parecido a una figura y cada vez que pisaba los charcos denotaba su posición haciendo más fácil su ataque, pero perjudicando su defensa cuando Ares atacase con el rayo. Pudiendo cada pisada que hacía el dios de la guerra, volvió a sacar su espada de su bolsillo y corrió hacia donde había movimiento en los charcos e intentó hacer un corte horizontal para abarcar más espacio. Hubo un poco de suerte ya que había un poco de icor en un lugar en el aire para luego mostrar a Ares con un corte a la altura del pecho y con una cara que denotaba rabia. Esto hizo que Ares, cegado por la ira, comenzara a lanzar rayos con el arma de Zeus a todas partes, ignorando por completo a quien le estaba lanzando ataques. Estos hizo que el grupo que estaba siendo obligados a mirar abandonaran la zona para evitar los rayos que eran lanzados de forma aleatoria. Estos se mantuvieron alejados del dios, pero el olor a ozono era muy fuerte, lo que indicaba que los rayos pasarían cerca. Perky tenía que hacer algo para parar al dios de la guerra. Canalizó el agua que había alrededor sacrificando los charcos que había en la zona para lanzarle un chorro a presión justo en el corte que le había hecho con su espada. Él recibió el chorro de agua haciendo que un dolor punzante apareciera en el pecho del dios. Este gritó por el dolor y se concentró de nuevo en Perky para lanzarle un rayo cargado con su nueva arma. Al ver lo que estaba haciendo, intentó hacer algo con el agua que había entrado dentro del cuerpo del dios por la herida. Pensó en cualquier cosa que pudiera hacer. Perky había sido aficionado en su infancia en ver dibujos animados de superhéroes que tenían distintos poderes y había uno, su favorito, que podía manejar el agua en todos los estados de la materia, podía deshacerse en vapor, controlar el agua y congelar a los malos, por lo que probó a copiar a lo que su héroe de la infancia podía hacer. Pensó con todas sus fuerzas que el agua que había conseguido colar dentro se congelaba, pensaba en cosas frías e incluso intentó poner un pose que canalizara sus poderes como en la serie, y al final tuvo un resultado.
Con un tirón en la altura de su estómago, notó como el dios comenzaba a gritar y a soltar maldiciones para que al final soltara el rayo maestro que cayó al suelo mientras el dios se agarraba el pecho. Esto fue aprovechado por Perky, que corrió para agarrar el rayo y golpear al dios en la cara. Perky no paró ahí, sabía que ahora que tenía un buen punto tenía que aprovecharlo para hacer el mayor daño posible a un dios. Perky intercambiaba cortes con su espada con golpes contundentes con el rayo. Después de un tiempo el dios estalló en una bola de luz que obligó a todos a cerrar los ojos. «Lamentaras esto, Punk», dijo la voz de Ares. «Aceptaré que has ganado, pero dudo que puedas llegar a tiempo antes de la reunión, es en menos de un día y en el momento que pongas en pie en un avión Zeus lo derribará, buena suerte». En ese momento la niebla desapareció junto con el dios, dejando a un Perky armado con una espada y un rayo completamente exhausto por lo que acababa de pasar. Grover corrió hacia él y le dio un gran abrazo. «Colega, has derrotado a Ares en una pelea, muy pocos pueden decir eso», dijo Grover. «Unos cuantos pueden decirlo», dijo Shirou cuando se acercó junto con el resto. «Como Diomedes y Heracles». Hubo un pequeño silencio, pero fue roto por Annabeth unos segundos después. «Eso da igual», dijo la hija de Atenea. «Tenemos que encontrar una forma de llegar a Manhattan antes de mañana». «Yo puedo hacerlo», dijo Ryder con seguridad. «Puedo ir muy rápido si me dan una montura». Annabeth pareció confundida por lo que había dicho Medusa. Esta comenzó a caminar por la calle hasta que llegó a donde habían aparcado la furgoneta en un primer momento y por suerte seguía estando ahí. Todos ingresaron en el auto y Ryder se puso a los mandos. Esta parecía estar acariciando el volante y diciendo algo en voz muy baja que nadie pudo llegar a escuchar, pero no parecía estar bien de la cabeza. Poco después de eso procedió a arrancar el coche. La conducción dentro de la ciudad parecía completamente normal, pero llegó el momento en el que salieron a la carretera cuando Ryder dijo que se sujetaran y se pusieran el cinturón. El resto pareció confundido, pero Shirou y Rin parecieron hacerle caso y se prepararon para algo. Perky y Annabeth no sabían a qué se refería, pero el repentino aumento de velocidad que habían sentido les hizo agarrarse con todas sus fuerzas. El vehículo en el que estaban era una furgoneta con asientos plegable para llevar mercancía y no podía aumentar la velocidad a más de 150 km/h, pero la aguja que marcaba la velocidad estaba al máximo y no se sentía como un poco más rápido que el máximo de velocidad que había en la autopista. Ryder conducía como si fuese una velocidad normal, como si no para nada. Si ahora hiciese un giro brusco, no causaría la muerte de 6 personas. Los coches que había a su alrededor parecían borrones por la velocidad que solo duraban una pequeña fracción de segundo en los ojos de los semidioses, mientras Shirou no dejaba de mirar al frente, ya que estaba en el asiento del copiloto, y Rin se agarraba con los ojos cerrados ya que no quería ver lo que pasaba a su alrededor. Grover estaba vomitando en una bolsa que había encontrado. Tenían solo unas pocas horas hasta que el día cambiara y la reunión suele ser por la mañana para tener una reunión de todo un día para realizar los cambios y los trabajos que les habían encomendado. Al final Perky comenzó a acostumbrarse a la velocidad y comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera distraerlo. Miró el rayo que tenía en la mano, una extraña sensación de poder invadió a Perky con solo sostener y mirarlo. En ese momento se le pasaron muchas cosas por la cabeza, como obligar a Hades a liberar a su madre o hacer que los dioses lo dejaran tranquilo. Después de unos segundos apartó la mirada del rayo e intentó apartarse de los pensamientos que le venían del rayo y comenzó a mirar a por la ventana que había en el coche. El paisaje había cambiado a los pocos minutos y cuando pasaron 2 horas habían comenzado a cambiar y Ryder había comenzado a disminuir la velocidad hasta que llegó a una más normal. Esto hizo que el estómago del hijo de Poseidón comenzara a revolverse hasta el punto de plantearse quitarle la bolsa al sátiro para vomitar él, pero Annabeth se le había adelantado. «Por los dioses, no vomitéis en el coche», dijo Ryder mientras comenzaba a conducir como una persona normal. «Más os vale limpiarlo vosotros después lo que manchéis». Los semidioses se quedaron callados hasta que sintieron que el vehículo se había detenido. En ese momento, Perky salió arrastrándose del coche mientras abrazaba, como podía, el suelo. «Vamos, tienes que entregar el rayo», dijo Shirou mientras se tambaleaba un poco. «Sí, puede que nos tengan una recompensa por encontrar el rayo», dijo Rin con una sonrisa. «Espero que sea en metálico, o en joyas». Ella siguió balbuceando cosas de recompensas y joyas, pero el resto pareció ignorarla por completo mientras Annabeth y Grover guiaban a Perky y al resto hasta la entrada al Olimpo.
Cuando llegaron al Olimpo, Perky y los Magus se sorprendieron al ver que era el Empire State. Todos entraron menos Ryder, ella seguía sin querer tener nada que ver con los dioses, por lo que se quedó fuera en una cafetería tomando un café mientras leía otro de sus libros. Los demás entraron al edificio y se dirigieron a un recepcionista que tenía pinta de estar muy aburrido en su trabajo. Hola, buenos días, dijo Annabeth llamando la atención del recepcionista. Nos gustaría subir al piso 600. Mira, cría, dijo el hombre que parecía estar cansado de su trabajo. Ese piso no existe, así que vuelve por donde has venido. Annabeth no se sorprendió por cómo le había hablado, pero parecía que el resto menos Grover estaban un poco indignados por cómo le había hablado a la hija de Atenea. Pero Annabeth le hizo una seña a Perky para que sacara de su mochila el rayo y se lo mostrara al recepcionista. Este se puso blanco al ver el arma y sin decir una palabra más sacó una tarjeta llave y se la entregó sin decir una palabra más. Annabeth les guió hasta un ascensor donde pasaron la tarjeta por un lector que sin pulsar un solo botón comenzó a elevarse poniendo una canción cutre que cualquier ascensor podía tener. Tras una pequeña espera las puertas se abrieron mostrando lo que parecía ser un reino en las nubes con lo que parecían calles y un gran palacio en la lejanía que se presuponía que era el palacio de Zeus. El grupo caminó hasta llegar a las puertas, Grover pegó su oreja a la puerta y no escuchó nada por lo que eso indicaba que o no había nadie o no había comenzado por el momento. Pero Grover cayó al suelo cuando la puerta fue abierta con un Zeus y un Poseidón vestidos de formas muy poco divinas sentados en dos tronos. Zeus vestía con un traje y Poseidón con una camisa hawaiana con bermudas y un gorro de pesca. Pero mira quién ha venido, dijo Zeus mirando a Perky única y exclusivamente. Un pequeño ladrón, ¿te has arrepentido? Por madre Zeus, dijo Poseidón en un tono de fastidio. No todo gira a tu alrededor y tú mismo quisiste mandar a alguien para que encuentre tu rayo perdido. Zeus miró de reojo a Poseidón mientras se levantaba y caminaba hacia Perky para luego extender su mano. ¿Dónde lo ha encontrado?, preguntó el rey de los dioses. Lo tenía Ares, dijo Perky haciendo que Zeus mirase al joven. Pero no creo que lo haya hecho por sí mismo, dijo Shirou. Aparte de tener el rayo, también tenía el casco de oscuridad de Hades, por lo que podía captar cierto aroma de Hades en él, pero había algo más, ahora mismo no sabría cómo descubrirlo, pero sé que no lo hizo por propia voluntad. De acuerdo, investigaremos sobre eso, dijo Zeus para luego intentar irse. ¿A dónde vas, hermano?, dijo Poseidón parando a su hermano menor. ¿No crees que se merecen por lo menos una petición, o por lo menos mi hijo? De acuerdo, cumpliré un deseo solo tuyo, hijo de Poseidón, dijo Zeus. ¿Qué deseas? Perky pensó, quería liberar a su madre, pero no podía pedirle eso ya que podría causar un malentendido con Hades y causar otra guerra. Al final le llegó una idea. ¿Podrías mandar el casco a Hades con una nota?